Quisiera arrancar esta charla con usted preguntándole, ¿usted cómo ve que está Colombia en temas de innovación? Pues yo la verdad lo veo muy bien, Nico. Lo veo muy bien porque Colombia ha venido avanzando. A ver, y voy a hacer un contexto. La visión que yo le voy a dar, Nico, no es una visión macroeconómica, no es una visión diferente al mundo en el que yo me muevo, que es el mundo de la gran corporación. Bien, entonces, y más específicamente en este momento de mi vida, yo me estoy moviendo mucho en gran corporación en Antioquia. Entonces, desde esa perspectiva, que yo no quisiera hablar de más de lo que en este momento yo estoy tocando, desde esa perspectiva yo veo que vamos tremendamente bien y también, por lo menos por lo que he podido ver, después de COVID, después del paro, yo hago un balance bastante bueno, y solamente le voy a decir por qué, ya para seguir adelante con la conversación, porque es que para mí la innovación es otra cosa diferente a la solución de problemas. Y fíjese que desde COVID, desde el paro, las grandes corporaciones le han demostrado a Colombia que se han podido levantar solucionando los problemas que atañen al mercado. Por ahora le podría decir eso y si quiere profundicemos con algo que le ha quedado sonando. No, está bien. Yo estaba pensando un poco similar a lo que usted mencionaba y es cómo en el marco de una pandemia y todo lo que esto ha acarreado para no solamente Colombia, sino para el mundo, cómo se puede convertir eso en una oportunidad para que las empresas grandes, medianas y pequeñas puedan repensar y reformular sus procesos internos y de cierta manera pues empezar a innovar con base en eso. No sé, ¿usted cómo ha visto ese tema dentro de lo que ha sido este último año, hablando ya del tema medio post pandemia, ¿cierto? Sí, y esta respuesta o esta pregunta es bien tricky, ¿no? Porque yo creo que depende de la industria, Nico. Fíjese que hay industrias que no lograron adaptarse o que más bien ahorita apenas recién están como tratando de adaptarse, pero con actores nuevos. Por ejemplo, la industria de los alimentos, especialmente Horeca, la industria de hoteles, restaurantes y cafeterías. A mí, ahorita que lo arranco por acá, hasta me parece súper interesante lo que está pasando con esta industria, porque el año pasado, a mitad de año, muchos restaurantes, muchas cafeterías, muchos bares sufrieron tanto que cerraron y hoy hubo un resurgimiento súper interesante en algunos casos con incumbentes que ya estaban y que se transformaron de una manera radical para hacerle frente obviamente a los protocolos de bioseguridad que tienen que existir, aunque haya peleas, aunque la gente diga no más, ¿hasta cuándo la mascarilla? Pues hombre, esta es la nueva realidad que tenemos, mascarilla, punto. Eh, y hay otros también que han surgido de una manera súper veloz. A mí me sorprende cómo a una velocidad que yo creo, yo por lo menos en Colombia nunca había visto asombrosa, han salido nuevos actores con propuestas completamente nuevas, con acercamientos completamente nuevos, en toda la experiencia. No solamente, y digo yo, no solamente la experiencia para los consumidores finales, que son los que van y comen, por ejemplo, por poner Ujú. este ejemplo o por seguir dando el ejemplo de Oreca, sino inclusive también con experiencias hacia atrás en la cadena logística. Fíjese que hay unos movimientos increíbles, hay un resurgimiento o hay una transformación impresionante en, en modelos de abastecimiento, en, en todos los modelos logísticos, en delivery. Entonces, yo veo que esta es una industria súper interesante que nos demuestra que se puede adaptar cualquier industria a un problema o a una situación como la que vivimos el año pasado. Obviamente hay muchas más industrias, pero esta industria de Oreca me parece súper interesante y fíjese nada más, ahorita en Bogotá, ¿cuántos?
esto yo creo que también estamos asistiendo a algo donde ya las industrias no están solas, que eso también me parece súper interesante que está pasando en Colombia. A mí me llama mucho la atención algo, no recuerdo el nombre, cómo se llama esta iniciativa, pero en Bogotá la alcaldía con una cantidad bien interesante de actores se están uniendo o ya se unieron, eso lo sacaron hace unos tiempos para poner en unos techos unas experiencias nuevas de restaurantes, de bares, de cafeterías. Entonces, fíjese que ya, por ejemplo, hay industrias o sectores como este donde no están solos, donde no es solamente el dueño el que se le ocurre poner un restaurante o un lugar, sino hay inclusive trazados de política pública. Eso es lo que yo por lo menos veo desde Medellín. Que eso se hizo noticia, lo supimos hace poco, quizás de pronto está usted viviendo en Bogotá, Nico, y muchas de las personas que nos están viendo ahorita viven en Bogotá y están asistiendo a esta experiencia de, yo lo diría, de política pública, porque es la alcaldía moviéndose para poner en unos espacios particulares llenos de protocolos de bioseguridad, pero entonces las empresas que se están montando ahí, los restaurantes y bares que están montando ahí, tremendamente convencidos con lo que está pasando, una manera también de, de reservar completamente distinta, todo a través de estos bichos. Es que nada más hasta, a usted no le parece raro ahorita cuando llega a un restaurante y le entregan una carta? Es un cambio de Física. experiencia, es un cambio de experiencia sin duda, totalmente. La Claro, experiencia cambió es otra. completamente. Es otra completamente distinta y fíjese que los restaurantes hoy ya no son lo mismo que eran hace 2 años. Y fíjese que muchas empresas, sobre todo grandes corporaciones, hicieron algo parecido a lo que usted y yo estamos diciendo, que es cómo nos adaptamos. Es que no tanto solución de problema, y digamos que sí, es solucionar un problema adaptándose la organización y adaptando Al entorno, capacidades enteras. a un entorno. Y Claro, porque es listo. que el año pasado cuántas organizaciones Nico no cambiaron de una manera tremendamente profunda y organizaciones gigantes con capacidades pesadas que uno antes decía, estas capacidades difícilmente se van a adaptar o difícilmente se van a transformar y hoy organizaciones gigantes, gigantes, no quisiera poner nombre ahorita, si usted quiere que le ponga nombre ahorita se los pongo, pero organizaciones gigantes con capacidades enormes las transformaron para llegar a donde Colombia, a donde no podían llegar de la manera tradicional como estaban llegando antes, para recibir los insumos de una manera distinta, para cambiar la perspectiva desde, hablando en términos de proveeduría, Nico, Ujú. yo me asombro cuántas organizaciones gigantes aquí en Colombia, de capital colombiano, eh, el riesgo de proveeduría que les trajo tener muchos proveedores de China, de la India, de Claro. Turquía, lo redujeron o inclusive lo atajaron, fortaleciendo proveedores nacionales. Ese es el problema un poco eso que usted menciona, es el problema de no desarrollar los proveedores locales que pueda tener una industria o un negocio, una empresa en su entorno y depender mucho de proveedores foráneos, pues lo cual no está mal, pero pues eso tiene una cantidad de incidencias. Si pensaron en temas de sostenibilidad, pues en temas de huella de carbono y demás, pero eso que usted menciona es muy interesante porque sí es un problema cuando las empresas se fían demasiado en otros países, en proveedores de otros países y no se preocupa por desarrollar su cadena de suministro local o sus proveedores locales. Entonces llega una pandemia y pues se encuentran con lo que usted nos está mencionando. Eso es un llamado muy interesante y es una reflexión que vale la pena como considerar. Y montándome lo que usted está diciendo, Nico, es que también hay algo muy interesante de la competitividad. Fíjese que muchas Vale. organizaciones hoy en Colombia están pensando en términos de competitividad, pero no solamente empresas, no solamente las corporaciones, sino también los organismos que diseñan política pública. Nada más, todo lo que está pasando ahorita, por ponerle un ejemplo con Impulse, cuando Impulsa el año pasado, desde el mes siguiente de que empezara la pandemia, dijo, caramba, si Colombia no genera la manera o si Colombia no encuentra, y Colombia hablando pues en términos de empresariales, no encuentra la manera de que los flujos económicos sigan andando,
desde el punto de vista de las cadenas de los encadenamientos productivos, Ajá, pues nos vamos a morir, claro, porque era una realidad que por el bloqueo, por este montón de cosas, había un montón de proveedores de China que no podían llegar acá, había productos o había insumos de otros países que no puedan llegar acá. Pues fíjese lo bonito que inclusive hasta la política pública se movió para desarrollar, como le digo, montándome lo que usted está diciendo, no solamente la sostenibilidad de las empresas, sino la competitividad de ellas total, a todo nivel, a nivel de microempresas, pymes, claro. gran empresa, grandes conglomerados económicos, pero también pensando en clústeres. Entonces, es un movimiento interesante lo que yo veo que está pasando ahorita en Colombia. Totalmente. Y eso sumado, Humberto, a que Colombia es un país que es muy dado a la comercialización de commodities, productos que no Ajá. tienen ningún tipo de transformación, petróleo, esmeralda, oro, café. Entonces, al no haber una transformación, pues no hay un valor agregado y simplemente, pues, hay una pérdida de oportunidad muy importante en ese sentido y de competitividad, lo que usted mencionaba. Eh, Sí. Humberto, esto me lleva a una pregunta y es, desde su punto de vista como experto en transformación empresarial, en temas de innovación, ¿usted en qué cree que están fallando las empresas en Colombia? Veámoslo así escalonado, en Colombia, Sudamérica y el mundo, con temas relacionados con la innovación. ¿En qué cree que están fallando? ¿Cuál puede ser una oportunidad de mejora para estas empresas? Obviamente partiendo de la base de lo que, como le digo, yo estoy viendo que hay un movimiento súper interesante de despertar, etcétera, etcétera. Yo creo que la gran falla, Nico, personalmente, es la excesiva confianza o la excesiva fe en la metodología. ¿Okay? ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir, Nico? Es que a veces se piensa que innovar es aplicar metodologías. A veces se piensa que una organización innova, a veces, digo yo a veces, esto no es siempre. A veces hay organizaciones, o más bien las personas que dirigen estas capacidades piensan que usted innova en cuanto tiene una metodología que le ayuda, que está montada dentro de un proceso que supuestamente la soporta. Se enfocan en el canal, se enfocan en la Se, metodología y no en el debe ser. sí, se enfocan en la forma y se enfocan en los procesos y entonces, fíjense que muchas organizaciones y acá yo inclusive tengo que reconocer que yo eh, soy ¿cómo le digo yo? Un apóstata. Hace años, Nico, cuando yo empecé en el tema en gestión de innovación, claro, pues yo empecé en gestión de innovación hace 16 años, entonces hace 16 años esto era chino avanzado para todos nosotros, para todos los que estábamos haciéndonos profesionales de innovación y para los que estaban empezando a montar capacidades de innovación dentro de organizaciones. Y nosotros asumíamos, o se asumía en general, eso era como el Vox Populi, que para usted empezar a innovar tenía que primero montar una estrategia de innovación. ¿Y estrategia qué significaba? Estrategia era, usted tiene que poner los procesos, usted tiene que diseñar el pipeline, usted tiene que, ¿qué otra cosa había? Tiene que montar el famoso stage gate. Asigne un Entonces, viene por presupuesto. acá. Sí, hacer el presupuesto, pero además de eso también tiene que democratizar la innovación. Yo no digo que yo no esté de acuerdo con la democratización de la innovación, ni mucho menos, pero yo no creo que la democratización de la innovación se dé a través de ideas, por ejemplo, ni de problemas que entonces la organización le dice, y yo también se creía, ay, vamos a innovar, entonces mire, tenemos este problema. Y normalmente en ese momento eran problemas de cómo hacemos para vender más un producto, cómo hacemos para... Entonces había una cantidad de problemas que se ponían al frente y que se les daba publicidad en cierta forma dentro de la organización y se esperaba que las personas pusieran ideas recalcitrantes y tremendamente novedosas para atajar ese problema o para enfrentar ese reto. Entonces, y eso todavía sigue existiendo. Y yo creo que eso tiene varias fallas, Nico, y lo creo porque yo ayudé a montar un montón de sistemas de gestión de innovación con esa perspectiva. ¿Qué falla tiene? Falla tiene que usted, si usted es un director de una capacidad de innovación hoy entrando a Colombia con esa perspectiva,
usted más o menos le tiene que decir lo mismo que le decíamos nosotros a los directivos antes, y es, si usted quiere montar una capacidad de innovación, deme 6 meses que yo le monto, deme 6 meses antes de que algo empiece a pasar, que yo primero le monto un montón de procesos, que yo le monto hasta los mails que le vamos a mandar a la gente, que yo defino lo que significa innovación para la empresa. Entonces eran, fíjense, Nico, eran 6 meses en el mejor de los casos muertos, donde no pasaba nada. Total. Y sigue pasando. Sí, pero además de eso, claro, entonces se trabaja desde un diseño, entonces se está trabajando más parecido a cuando las empresas de ingeniería hacen un diseño básico y después un diseño a detalle. Todavía no ha habido, y obviamente una empresa de ingeniería eso tiene que pasar, porque, a ver, una empresa de ingeniería que construye una hidroeléctrica, pues no puede llegar de una a echar pala y armar un hueco para después llenarlo de cemento. No, 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 ahí tiene que haber ingeniería básica, tiene que haber ingeniería de detalle. Pero las capacidades de innovación no necesitan, lo digo yo hoy en serio, entendiendo algo, y es que no necesitan esa ingeniería de detalle demasiado profunda, menos de 6 meses. Una ingeniería de detalle de pronto de 15 días o de 20 días, eso sí. Claro, pero entonces sí. eso es un problema, porque entonces son capacidades que empiezan a trabajar sobre un concepto. Es conceptual porque no ha pasado nada, pero después viene otro problema, es que los problemas, valga la redundancia, que se trabajan cuando se miran del límite hacia adentro de la organización, no generan nada. Es decir, problemas de performance de la organización, problemas de cómo reducimos costos, problemas de cómo vendemos más. Estos problemas no disparan absolutamente nada, pues digamos que permiten como un sparring, pero no es que llamen a la acción de una manera gigante. Y esos problemas, fíjese que están desligados con los problemas reales que hoy Colombia de verdad está necesitando. Hoy Colombia necesita temas como decíamos ahorita, de sostenibilidad de las organizaciones, de competitividad. No necesitan necesariamente vender más un producto. Sí, Eso no quiere decir que uno, atajando un problema de competitividad, no pueda en últimas pegarle al indicador de ventas de un producto. No le puede pegar. Yo creo que si los directivos de las organizaciones se dan el tiempo necesario para, bien sea leer este libro o bien sea oírlo, hay un podcast, hay un episodio de un podcast de Fry Show donde Robbie Fry habla con Alejandro Salazar Yusti. No me acuerdo cuál es de pronto es el capítulo 140 y pico, el episodio. Ahí Robbie habla con Alejandro Salazar. Si los directivos oyeran un poquito más este tipo de apuestas y este tipo de perspectivas, donde estamos hablando de estrategias emergentes, no tanto de la planeación de la estrategia para la ejecución después de que pensamos que es que la estrategia se ejecuta según un plan que no se puede mover, y entonces si se ejecutó distinto a como el plan estaba, entonces la culpa es del que le ejecutó. Pero entonces si también cortamos, si también dejamos de pensar que unos son los estrategas y otros son los que los que ejecutan. Es decir, si pensamos distinto, podemos hacer las cosas completamente distintas. Y de verdad, este libro es una fábula, Nico, porque le permite tanto al directivo como al que no lo es ver la realidad estratégica de las organizaciones de una manera completamente distinta. Y yo también comulgo con algo que dice ahí Alejandro Salazar Yusti. Yo todavía no puedo entender, Nico, y Alejandro lo dice en el libro, yo en este momento no puedo entender cómo se escinde la palabra estrategia de la palabra innovación. Yo desde hace muchos años, y de hecho lo hablábamos con mi socio de Catarsis, con Diego Parra, él ya no vive, pero con Diego decíamos siempre, ¿cómo es posible que se le ponga un apellido a la innovación? Es como cuando uno le pone un apellido a la cultura. Cultura e innovación, ¿no? La cultura es una, punto. Se podría decir que la estrategia es la innovación, ¿o para no? mí sí.
Para mí sí, siempre lo ha sido, Nico, y lo que más, pues a mí me encantó encontrarme con que no estoy solo en este mundo, pues obviamente yo no me estoy comparando pues al nivel de Alejandro Salazar, ni mucho menos, pero él también lo dice ahí, en el libro, él dice, las organizaciones que hacen estrategia son las organizaciones que innovan. Y tiene toda la razón, porque finalmente las organizaciones, Nico, son organismos. Es que la misma palabra lo dice. Las organizaciones que se adaptan son las que sobreviven. Y las organizaciones no se adaptan en un papel. Las organizaciones no se adaptan en una metodología. Las organizaciones no se adaptan porque tengan al genio de turno que acaba de llegar de Stanford estudiando y aprendiéndose de memoria, no sé, design thinking o service design. Sí. No, las organizaciones no se adaptan por eso. Las organizaciones se adaptan es cuando tienen la capacidad de ver un problema, de entender el problema, de solucionar el problema, obviamente con un impacto en el mercado positivo. Cuando el mercado Claro. adopta la solución que la organización propone, eso es estrategia, es decir, eso es hacer estrategia, pero por lo tanto eso también es innovación. Sí, Entonces, de pronto, devolviéndome también a la pregunta que usted me hace ahorita, yo creo que un gran problema que tienen muchas veces las organizaciones, no solamente en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica, es que piensan que la innovación es es algo que uno hace aparte de, hacia, sí, aparte de. Entonces, nosotros, no sé, nosotros hacemos discos, pero también innovamos. Nosotros hacemos libros, pero también innovamos. Nosotros hacemos comida, pero no. Es que para mí la innovación y el core de la organización tienen que ser lo mismo, pero entonces una organización que se está adaptando a, a, a las dinámicas nuevas del mercado, tenga el core que tenga, esté en la industria que esté, si se está sosteniendo y si sigue siendo relevante para sus clientes, para pues para todos los stakeholders, si sigue siendo relevante y si esos stakeholders matan por él, y si está satisfaciendo de verdad una necesidad, pero de verdad, porque fíjese que hay necesidades que desaparecen con el tiempo, pero si se adapta para seguir solucionando, satisfaciendo necesidades, pues yo no veo una diferencia muy grande entre que haya hecho bien la estrategia y que haya innovado, porque para mí es lo mismo. claro. Exactamente lo mismo. Humberto, para las personas que nos están viendo, si una empresa quisiera empezar a manejar temas de innovación ya a nivel inmerso, no como algo adicional o bonito tenerlo, sino algo ya realmente que haga parte de las actividades del día a día, ¿por dónde debería empezar? ¿Por dónde debería empezar una empresa que quiere entrar en esta cultura, que quiere desarrollarlo como parte de su ADN, que esté inmerso en su día a día? ¿Qué debe hacer? ¿Por dónde debe empezar? El camino es muy simple y lo he visto y lo veo todos los días, Nico. Cuando usted, sea quien sea, trae el afuera hacia adentro, ahí ya empezó. Se lo voy a decir por qué. Cuando usted, imagínese cualquier tipo de empresa. Ahora imagínese que cualquier tipo de empresa tiene una cantidad X de segmentos de mercado, es decir, de segmentos de clientes. Esos segmentos de clientes normalmente tienen trabajos por hacer que no se están haciendo y que usted debería hacer por su core, por el lugar que usted ocupa en el mundo, por su para qué diablos está aquí en el mundo, porque es que las empresas tienen que pensarse también eso. Bien, entonces ahí le estoy dando un primer tip, es si usted como organización o si una organización entiende primero para qué está en el mundo, yo creo que eso es un primer paso importante. Pero para eso no tiene que hacer un taller, ni tiene que leerse todos los libros de Simon Sinek, no, piénsese, ¿para qué estoy en el mundo? Sí, Si yo desaparezco, ¿qué le pasa al mundo? Entonces, eso es un primer paso, pero entonces, yo creo que eso también le ayuda a las organizaciones a saber cuál es su core. Entonces, si sabe cuál es su core y si sabiendo cuál es su core, trae entonces o va a algunos de esos segmentos de mercado y ve cuál es el dolor que puede usted como organización solucionar
por su core y sin inventarse nada. No se tiene que inventar nada, pero entonces lo trae y entiende de verdad cuál es el dolor que tiene ese cliente o ese segmento de clientes, cuál es el dolor, qué es lo que está pasando, cuál es la situación, por decirlo de una manera prosaica, Nico y todos los que nos están viendo, cuál es la situación que está chueca, que yo como organización de cara a mi core debo y primero puedo, porque tengo la capacidad organizacional, porque me monté así, porque mi organización funciona así, entonces puedo y debo solucionar o satisfacer. ¿Cuáles? Porque fíjese que muchas veces la innovación se piensa es como, ay, vamos a tener 25 productos nuevos. Es que no importan los productos, importa es traer el afuera hacia adentro. Entonces, si usted tiene si usted es lo suficientemente sensato como para atraer a esos públicos de interés y tener conversaciones y aprender de ellos, Nico. Es que muchas veces las organizaciones no quieren aprender del problema de sus públicos de interés porque siempre lo está viendo como el problema no es el problema, sino el problema es que usted no entiende, señor, lo que yo le puedo vender. Humberto, dentro de los procesos de transformación cultural en las organizaciones, muchas veces las personas se pueden encontrar con obstáculos, barreras, hitos difíciles de alcanzar. ¿Qué decirle a las personas cuando estén en este proceso de transformación, como el que hemos venido hablando, y se encuentren con los primeros obstáculos, las primeras piedras en el camino? ¿Qué les podemos decir para motivarlos para que no desfallezcan y sigan adelante? Vea, Nico, a veces, me encanta la pregunta suya porque a veces uno tendería a pensar que es que los obstáculos son unos obstáculos gigantes de tecnología, de metodologías, entonces uno de capital, uno piensa a veces que esos son los obstáculos más grandes, pero yo creo que los obstáculos más grandes los podemos solucionar de una manera muy simple. Para mí, Nico, para mí, Humberto Cadavid, con la experiencia que he vivido, el obstáculo más grande es comunicacional. Los obstáculos más grandes se encuentran, Nico, sobre todo en esa perspectiva que lo estoy diciendo, es cuando una organización dice, vamos a estructurar una solución que hoy podamos generar. El obstáculo para mí más grande es un obstáculo comunicacional dentro de las diferentes áreas o capacidades de una organización, porque a veces no se hablan. Ok. Porque a veces no sabe la capacidad de mercadeo, a veces no sabe qué está haciendo la capacidad de ventas. Esto es curioso, pero debería saberlo. La Entonces, sin duda, capacidad operativa a veces no sabe lo que es capaz de hacer la capacidad, no sé, logística. claro. Entonces, sin duda, sí debe haber un doliente o debe haber porque esa es otra cosa que no se encuentra en las organizaciones, ¿no? Que es que quién va a desarrollar el tema de innovación. Entonces, sí, definitivamente tiene que haber un área, un doliente, un responsable de ese tema, que se encargue un poco de integrar y de llamar a estos actores desde las diferentes áreas o desde diferentes roles para que entre todos creen una sinergia, una gran sinfonía de innovación, obviamente apoyado por procesos de comunicación efectivos, por procesos de endomarketing, porque estos son temas que toca vender a nivel interno. Tiene que explicarle a la gente para qué está haciendo esto, cuál es su rol dentro de estos temas que se están haciendo, porque eso ayuda a garantizar que uno encuentre una apropiación del tema en las personas, porque si sin las personas, pues esto no va para ningún lado y no se hace. De acuerdo, Nico. Y fíjese que para mí esto no es tan complicado, porque antes, de pronto, el Humberto hace 10 años hubiera pensado que este tipo de campañas y todo eso era algo muy complicado y era muy masivo y tenía que haber una marca así impecable que le hablara. Y lo que yo me encontraba últimamente, Nico, es que ese rol esos roles que hoy detentan las capacidades de innovación son más bien hubs, como usted lo acaba de poner, que generan puntos de contacto, que ponen en la agenda de la organización y en las diferentes capacidades o inclusive áreas transversales cuál es el problema que estamos solucionando y para qué lo estamos solucionando. Es un hub normalmente que ilumina el propósito, porque es que independientemente de las palabras con las que cada organización define su propósito, para mí los propósitos son lo mismo siempre y es propendemos por el bien común.
Eso es un propósito, póngale las palabras que sea, pero las organizaciones que propenden por el bien común de verdad, de verdad, de verdad, pues son las organizaciones que son capaces de ver los problemas afuera, de traer ese afuera hacia adentro, de que les duela desde las capacidades que tienen actualmente y que diga, carajo, sí, es que hoy tenemos que adaptarnos de alguna manera, esta capacidad logística se tiene que adaptar de alguna manera para que a nuestro cliente le llegue o a nuestro stakeholder le llegue el insumo pasado mañana y no dentro de un mes porque nuestros procesos hicieron todo lento y entonces este stakeholder está recibiendo este insumo un mes después. No, yo cómo me adapto, porque es que yo ya entiendo que si este señor recibe el insumo un mes después, yo le estoy afectando a él su operación y estoy afectando toda una cadena. Entonces, y también yo creo que lo que le falta a veces a las organizaciones, o lo que, lo, cuando esto se empieza a orquestar, me encanta usted como lo dice ahorita, como una sinfonía, cuando esto se empieza a orquestar de verdad como una sinfonía, es cuando hay una persona o una capacidad o un grupo de personas que son capaces de tener un pensamiento sistémico, de entender que la realidad tiene un montón de capas y que cada capa tiene su particularidad y que cada capa hay que atenderla, pero que la capa uno no puede vivir sin la capa 5, que muchas veces nosotros las dividimos. Nosotros pensamos que la capa uno es completamente independiente de la capa 5 porque tiene KPIs distintos. No, espere un momento. Puede que tenga KPIs distintos, pero ¿hacia dónde deben jalar todas? En función de hacia dónde tiene que ir la organización. ¿Cómo lo Entonces, no, pintaba para usted? mí, Como lo pintaba sí, usted, es un organismo viviente. claro, es un organismo viviente y como para cerrarle toda esta disertación que usted me llama a hacer, las barreras para mí más grandes, Nico, y más allá de las barreras tecnológicas, de presupuesto, inclusive hasta de compliance a veces, o no, no tanto de compliance, porque eso sí, eso es algo que se tiene que tener en cuenta. De pronto las barreras más bien como de, mm, ¿cómo le digo? De gestión, mentales, No, no de gestión, barreras más bien paradigmas. no, es que no son propiamente paradigmas, digamos legales, legales, pero desde puntos de vista Ciertas restricciones. sí, a veces uno piensa que es que son restricciones, que es que el gobierno no deja tal cosa, o es que esta industria, las regulaciones. Ya. Más allá, las barreras más grandes, Nico, son barreras comunicacionales dentro de las organizaciones, porque vea, Nico, las barreras más grandes, muchas veces inclusive asuntos regulatorios, se han podido, obviamente no esquivar, yo acá no estoy haciendo un llamado actuemos fuera de compliance, porque para mí las organizaciones tienen que ser éticas. Las organizaciones que no son éticas están llamadas a desaparecer. Entonces, Sin dentro duda. de compliance, dentro de regulación, las organizaciones sí se pueden adaptar de unas maneras impresionantes para, cuando están reguladas, responder rápidamente a los cambios del mercado, porque es que las regulaciones lo que hacen es que cuando cambia el mercado, pues la regulación tiene que atajar algo. Claro, muchos de acá estarán diciendo, claro, pero es que las regulaciones aquí en Colombia están lejos, años luz del mercado real, pero eso es lo que tenemos. Yo creo que inclusive en estos últimos 2 años, a mi manera de ver, las industrias que más han avanzado y más se han adaptado, por lo tanto más han innovado, son las más reguladas.